y por lo tanto vamos a iniciar el acto ya, que va a seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, vamos a proceder a la conferencia y luego vendrá estrictamente el acto de clausura. En el acto de clausura llegarán las autoridades, permanecerá el profesor, el ponente, y configuraremos una mesa para unas palabras breves, porque sobre todo la parte más importante del acto de clausura es evidentemente la entrega de los títulos de posgrado de especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales en su segunda edición, que es algo que naturalmente los que nos están siguiendo por streaming solo se le limitarán a verlo y tal vez a pensar que en una edición futura pues ellos puedan estar aquí presencialmente en esta iglesia y seguir todo el programa, así como acceder, como ustedes han podido hacerlo, pues a todos los materiales que les hemos entregado, así como el acceso a las bases de datos de bibliografía, legislación y jurisprudencia de Tirant-Loblanche, que va incluido en la matrícula que, como todos ustedes saben, ustedes tienen. Muy bien, y a continuación voy a pasar a la presentación del ponente de la conferencia de clausura, que es el profesor Luis López Guerra. Luis López Guerra es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III de Madrid y tiene pues una trayectoria muy importante, tanto en el ámbito académico como en el ámbito del ejercicio práctico del derecho. En el ámbito académico es autor de una larga lista de publicaciones en el ámbito del derecho constitucional, artículos en revistas especializadas, trabajos en obras colectivas, autor de trabajos, por supuesto, monográficos, así como entre otros, naturalmente, pues dirige, junto con otros autores, ese manual de Derecho Constitucional, cuyo volumen dedicado a los derechos fundamentales nosotros les hemos aportado con los materiales del curso, entre, como digo, una larguísima lista de publicaciones en el ámbito del derecho constitucional. Desde el punto de vista de su trayectoria, si queremos, práctica, pues de una manera muy resumida hay que decir que fue desde letrado del Tribunal Constitucional, más tarde magistrado y vicepresidente del propio Tribunal Constitucional de España, luego vocal y también vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial Español, fue secretario de Estado en el Ministerio de Justicia y más recientemente, entre otros cargos que omito para simplificar la presentación, más recientemente ha sido, hasta hace muy poquitos meses, el juez español del tribunal, el juez nombrado por el rey, propuesto, digamos, por el Reino de España en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el tribunal que tiene su sede en Estrasburgo y sobre el cual, lo digo también porque la ponencia obviamente va a abordar este tema, pues ha habido diversas sesiones a lo largo del programa que han ido explicando su funcionamiento, pero también su relación con otros tribunales. Ayer mismo teníamos a la magistrada del Tribunal Constitucional Federal alemán, Sibylle Quesal-Wulff, que nos hablaba de las relaciones entre Tribunal Constitucional Federal Alemán, Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Desde este punto de vista, pues la experiencia del profesor López Guerra creo que sintetiza mejor que nadie la perspectiva que nosotros en esta misma sala hace 3 semanas, el día de la inauguración, decíamos que buscamos en el curso, que es la de combinar la teoría con la práctica, el conocimiento y el estudio de los temas jurídicos con, naturalmente,
el conocimiento, la aplicación práctica del derecho, que en este caso, pues como se deduce de la presentación que he hecho, lo ha llevado a cabo tanto en el Tribunal Constitucional Español como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como en el resto de las instituciones de las que ha formado parte. Y luego, por supuesto, que algo que también nos gusta destacar en el caso de todos los ponentes que cumplen ese requisito, y que eso quizás es la parte que no viene en el currículum que nosotros publicamos, que es, por supuesto, pues su relación con el área de Derecho Constitucional de Toledo, que es, pues desde luego, de muchos años. Podemos decir que el profesor López Guerra es, por explicarlo de alguna manera, maestro de una de las importantes escuelas académicas del derecho constitucional español, en la cual pues prácticamente todos los profesores de esta área en el campus de Toledo nos podemos ubicar a través del profesor Eduardo Espín Templado, que también ha formado parte de los ponentes de este curso, que es el maestro de quien les habla y de varios de los profesores de esta área. Y él, en esta condición, además, pues ha venido participando y colaborando, en realidad yo creo que en todo lo que le hemos pedido, porque ha estado desde tribunales de tesis doctorales hasta pues en este caso ha sido participante en esta especialidad desde su origen, pero como ustedes saben, antes de que hiciéramos esta especialidad en julio del año 2013, ya vamos por el 6º año, pues teníamos una especialidad dentro de los cursos de posgrado de la Universidad de Castilla-La Mancha en enero, y él vino, creo que prácticamente en todas las ediciones, pues desde el año 2000, que me parece que fue la primera, y por lo tanto pues ya es un dilatado periodo de colaboración. Como ellos saben, este asunto de la Orden de Derecho Constitucional Toledo, ni que decir tiene que el profesor López Guerra es uno de los primeros miembros en justa correspondencia con el reconocimiento que nosotros hacemos, o que nos gusta de alguna manera pues expresar ese reconocimiento, ese tributo, ese afecto, ese cariño a las personas, a los profesores que, teniendo este altísimo valor académico, pues nos distinguen con su participación, con su colaboración en nuestros programas. Bien, como yo creo que ahora ya el quórum ha mejorado visiblemente desde el momento en el que empecé a hablar, pues creo que podría ser un momento adecuado expresándole de nuevo la gratitud por aceptar un año más nuestra invitación para esta ponencia de clausura, que se refiere al derecho a la verdad en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por lo tanto va a ser un tema que yo creo que a todos ustedes les va a interesar mucho y que tiene indudablemente, que es otro de los ejes de este programa, una posible visión comparada, ¿verdad?, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual no sé si él hará referencia, pero que en todo caso ustedes pueden extraer también esa perspectiva, esa visión. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor López Guerra. Bien, ¿se oye esto? Sí. Emilio, ¿bien? Pues buenas tardes, y como pueden ver ustedes, el profesor Díaz Reborio es viejo en el sentido de antiguo amigo, y tiene la amabilidad de invitarme todos los años a este curso, y procuro encontrar algún tema en el que haya una cierta relación o tenga un cierto interés tanto en el ámbito europeo como en el ámbito latinoamericano. Esta tarde me voy a referir al derecho a la verdad, que es un tema que se encuentra en estos momentos pues tiene cierto interés, digo, en ambos ámbitos. Una perspectiva general, si hablamos de derecho a la verdad, pues se entiende como el derecho a la investigación, al conocimiento, a la exposición de vulneraciones de derechos fundamentales, sobre todo en el caso europeo y americano, pues los referentes, por ejemplo, al derecho, los supuestos de violaciones del derecho a la vida, del artículo 2 del Convenio Europeo y artículo 4 de la Convención Interamericana, el derecho a no sufrir tratos o tortura o tratos inhumanos o degradantes, de los artículos 3 del Convenio Europeo y 5 de la Convención, o el derecho a no ser privado de libertad. La idea del derecho a la verdad es el derecho a la investigación, conocimiento y, ya veremos, difusión
de estas cosas. La cuestión del derecho a la verdad se ha planteado en forma distinta en los contextos europeos y latinoamericanos, aunque, como se verá, tanto la Corte de San José como el Tribunal de Luxemburgo, de Estrasburgo, pues han llegado a conclusiones en parte similares. Como es bien sabido, el problema en Latinoamérica del derecho a la verdad se ha planteado en el marco muchas veces de lo que se ha llamado justicia transicional, es decir, cuando ha habido el paso de regímenes autoritarios que no respetaban los derechos humanos, llevaban a cabo pues violaciones en forma de muertes, desapariciones, torturas, etcétera, y estos regímenes han dado paso a regímenes constitucionales que pretendían establecer un Estado de derecho. Entonces se ha planteado el tema, sobre todo en la Corte Interamericana, el tema del tratamiento y conocimiento de las vulneraciones en el régimen anterior, y muchas veces las decisiones de la Corte Interamericana pues han versado sobre todo sobre la existencia de leyes de amnistía, o si se quiere de autoamnistía, en las que se perseguía pues borrar o dejar sin investigación y sin responsabilidad situaciones de regímenes anteriores. Entonces, hay sentencias ya clásicas de la Corte Interamericana, en los casos pues famosos Almonacid, Arellano contra Chile, Hellman contra Uruguay, Barrios Altos contra Perú. Es decir, hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana que se refiere al derecho a la verdad en el marco de la transición de regímenes autoritarios a regímenes constitucionales. Ahora, en el caso europeo, la situación es algo distinta. El tema del derecho a la verdad se ha planteado menos en términos transicionales. Es verdad que en Europa también pues ha habido muchos supuestos de pasos de regímenes autoritarios y que no respetaron los derechos humanos a regímenes constitucionales. Pues desde luego, pues todos los países de Europa Central y del Este a partir del año 89, sin ir más lejos, el caso español, el paso de la dictadura del general Franco a un régimen constitucional, etcétera. Pero, curiosamente, la jurisprudencia del Tribunal Europeo no ha versado sobre temas, en su gran parte sobre temas derivados del análisis de vulneraciones de regímenes anteriores, sino que se ha centrado en gran parte sobre el derecho a la verdad en vulneraciones presentes y actuales. Es decir, que aquí hay una cierta diferencia de situación con respecto a la gran mayoría de la jurisprudencia del Tribunal de San José. Sin embargo, y aun cuando las situaciones y temas de la jurisprudencia sean distintos, pues las cuestiones son muy similares, sobre todo porque tanto el Tribunal de San José como el Tribunal de Estrasburgo se encuentran con dos dimensiones posibles de lo que se llama el derecho a la verdad. Por una parte, la dimensión subjetiva, el derecho de las víctimas de los malos tratos, de violaciones, torturas, etcétera, el derecho de las víctimas a que se lleve a cabo una investigación sobre las vulneraciones alegadas mediante los correspondientes procesos jurisdiccionales ante los tribunales, sería la dimensión individual. Pero hay también, tanto en el caso latinoamericano como en el europeo, una segunda dimensión del derecho a la verdad, que sería la dimensión colectiva. El derecho a la verdad sería no solo el derecho de las víctimas, sino el derecho del público, de la sociedad en general, a conocer cuáles han sido estas vulneraciones de derechos humanos protegidas, pues a efectos de conseguir pues, una mayor convivencia o una mayor base de legitimación del sistema, del sistema político. Claro, estos dos enfoques, el enfoque individualista o individual y el enfoque, colectivo, tienen consecuencias considerables de tipo procesal, tanto respecto a los órganos que tienen que llevar a cabo esta aplicación del derecho a la verdad, como en cuanto a la legitimación, los sujetos que pueden pedir estos procedimientos. La dimensión colectiva, por ejemplo, en Latinoamérica, pues se ha traducido en la creación, en muchos casos, de órganos no jurisdiccionales, como son las llamadas comisiones de la verdad, que lo que buscan pues, es el establecimiento objetivo de los hechos, por vías no judiciales, sino por vías de otro tipo. Como ya dije, en el caso europeo,
no ha sido así, y el Tribunal Europeo se ha centrado sobre todo en el aspecto subjetivo, es decir, el derecho a la verdad por parte específicamente de las víctimas. Sin embargo, hay que decir que, en la misma línea que la Corte Interamericana, ha ido desarrollando una serie de tendencias jurisprudenciales que pudieran apuntar, pues estamos en una fase dinámica, a la existencia también de un derecho a la verdad colectivo, un derecho a la verdad cuyo sujeto no serían solo las víctimas, sino también pues, la sociedad en general. Derecho a la verdad más difícil de articular jurídicamente, pero que, ya digo, la jurisprudencia de ambas Cortes pues, parece apuntar en esa dirección. Entonces, ¿cómo ha evolucionado esto en el caso europeo? Es conocida la teoría general de los tribunales de derechos humanos de las llamadas obligaciones positivas. Esto es la Declaración de los Derechos en el Convenio Europeo o la Convención Interamericana, supone no solo unas obligaciones negativas de los Estados, no pueden vulnerar esos derechos, no pueden privar de la vida o de la integridad física o de la libertad religiosa o de opinión a las personas, pero también tiene una dimensión positiva. Los Estados no solamente tienen que abstenerse de estas actuaciones, sino que tienen que hacer algo más. Tienen que prevenir esas actuaciones, tienen que llevar a cabo medidas precautorias y cuando se han producido esas violaciones, pues tienen que llevar a cabo una reparación, tienen que llevar a cabo una investigación, una compensación, etcétera. Hay obligaciones positivas que derivan de los derechos fundamentales. Y en lo que se refiere concretamente al derecho a la vida, el derecho, podemos decir, a la verdad, derivado del derecho a la vida, se ha hecho derivar también de estas obligaciones positivas, sobre todo de un caso muy interesante, el del Tribunal Europeo, el caso McCann contra el Reino Unido. El caso era que un grupo de activistas irlandeses armados planeaban un atentado en Gibraltar. Entonces, fuerzas especiales británicas se enfrentaron con ellos, hubo un enfrentamiento y mataron a los activistas irlandeses. Las familias de los muertos llevaron a cabo un procedimiento ante el Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo vino a decir que el aspecto sustantivo del derecho a la vida no podían pronunciarse o consideraban que no había habido violación, que el enfrentamiento parecía en principio que había sido violento y provocado por los terroristas, pero dijeron, es que así todo ocurre que una vez que se produjeron las muertes, que no podemos pronunciarnos sobre su ilegitimidad, el gobierno británico no llevó a cabo una investigación adecuada, y sobre todo con participación de los familiares, a efectos de verificar qué había pasado en este supuesto. Es decir, que si el gobierno británico no podemos decir que el derecho a la vida en su plan sustantivo lo hubiera vulnerado, sin embargo sí vulneró las garantías que se derivan de las obligaciones positivas del Estado de investigar qué ha ocurrido, de llevar a cabo una suficiente investigación. Y entonces, a partir de esta sentencia, el Tribunal Europeo viene a establecer que hay el artículo 2, el del derecho a la vida, pues supone no solamente abstenerse de privar de la vida a las personas, sino cuando hay una privación de vida que parece atribuible a las autoridades, estas tienen que llevar a cabo una investigación que tenga una serie de notas. Tiene que ser una investigación rápida, inmediata, para evitar que se pierdan las pruebas. Tiene que ser una investigación por un órgano independiente, es decir, que sepa que no está influido por las autoridades, y, lo que es importante, tiene que ser una investigación en la que participen también los familiares o allegados de las víctimas, que tienen derecho no solamente a que se repare el daño y se busquen las eventuales responsabilidades, sino también a saber qué ocurrió con sus familiares. Es decir, que el artículo 2, el derecho a la vida, tiene una dimensión sustantiva, no privar de la vida a nadie, una dimensión positiva, consistente en la obligación del Estado de llevar a cabo una investigación, depurar responsabilidades e informar a los afectados. Esta línea de jurisprudencial se ha establecido no solamente con respecto al artículo 2, derecho a la vida, sino también, por ejemplo, en supuestos de alegaciones de torturas o malos tratos. Incluso es posible, y ocurre en sentencia del tribunal,
que el Tribunal Europeo considere que no es seguro, no hay forma de averiguar si se han producido tratos inhumanos o no, pero lo que es evidente es que cuando se han alegado estos malos tratos, cuando se ha alegado la existencia de una tortura, las autoridades, en lugar de hacer una investigación, han archivado el caso, se han negado a hacer investigaciones y entonces eso supone una vulneración, si no sustantiva, sí formal, del derecho a no ser sometido a tortura. De forma que tanto el artículo 2 como el artículo 3 del convenio pues tienen estas dos dimensiones, sustantiva y formal. Incluso en esta línea hay que decir que el Tribunal de Estrasburgo ha ido aumentando lentamente la legitimación de aquellos que pueden alegar estas violaciones, quienes tienen derecho a ir a un tribunal y, presentando estas reclamaciones. En principio tienen que ser las víctimas. Si no pueden, en su caso pueden ser también los familiares de las víctimas y por lo menos en un caso muy interesante, Campeanu contra Rumania, el tribunal aceptó la legitimación por parte de una organización no gubernamental, puesto que la persona muerta, un chico que tenía SIDA y que tenía una deficiencia mental y que murió en muy malas condiciones en un hospital rumano, pues nadie, no tenía familia, nadie estaba legitimado directamente como víctima, y entonces el tribunal admitió una demanda por una ONG, una organización no gubernamental, para salvaguardar de alguna forma el derecho que había sido vulnerado. Bueno, esto supone, ya digo, una primera línea de reconocimiento de un derecho a la verdad, a la investigación, por parte de las víctimas en los supuestos de violación de estos derechos. Un avance posterior se produjo en supuestos, unos supuestos más complejos, y aquí ha habido una influencia considerable tanto del derecho internacional como de la jurisprudencia de la Corte de San José. Me refiero al derecho a la verdad e investigación en los supuestos de desapariciones forzadas. Es decir, cuando una persona pues, está en manos de las autoridades y a partir de ahí desaparece y no hay conocimiento de qué ha ocurrido o qué ha pasado con ella. Entonces el tribunal ha venido a reconocer un cierto derecho, un derecho a la verdad en estos casos de desapariciones, siguiendo varias líneas. Por una parte, la de los convenios de Ginebra, que se refieren a las víctimas de guerra. Bueno, los convenios de Ginebra establecen el derecho de los familiares a conocer la situación de los desaparecidos durante acciones bélicas. Pero este derecho se ha ampliado también por influencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo desde el famoso caso, el primer caso, pero famoso, de la Corte Interamericana, el caso Velázquez Rodríguez contra Honduras. Como ustedes recuerdan, se trata de un caso de desaparición en que la sentencia del Tribunal de San José pues, estableció una doctrina muy clara. Esa doctrina fue aplicada también por el Tribunal Europeo en el caso, por ejemplo, Barnaba contra Turquía, ahora me referiré a él, y el Tribunal Europeo ha venido a decir, siguiendo al Interamericano, que cuando hay una desaparición forzosa se caracteriza por una situación de incertidumbre, de angustia por parte de los familiares, de desconocimiento de qué ha podido ocurrir, y entonces viene a decir, bueno, en estos supuestos hay que hacer dos presunciones. Una persona que no aparece, pues hay que presumir que ha muerto. Segundo, si esta persona, la última vez que se le vio, está en manos de las autoridades, hay que presumir que esa muerte se ha producido en la situación de sujeción a las autoridades y, por lo tanto, la carga de la prueba sobre que la muerte no ha sido voluntaria por parte de las autoridades le corresponde a los poderes públicos. Es decir, hay una presunción de muerte y una inversión de carga de la prueba. Son las autoridades las que tienen que demostrar que no son las culpables de la muerte de esa persona. Bien, estas dos líneas se aplicaron en la sentencia Barnaba contra Turquía, en la que se venía a señalar que la desaparición de una persona afectaba claramente a sus allegados, a sus familiares, y que estos tenían derecho entonces a que se llevara a cabo una investigación para qué había ocurrido con los desaparecidos, y si no se llevaba a cabo esta investigación y la información necesaria, se había vulnerado no solamente el derecho a la vida de los desaparecidos, que se presumían ya muertos por la acción de las autoridades, sino también los mismos derechos de los familiares, porque durante mucho tiempo habían estado en una situación de angustia, de incertidumbre, que equivalía a un trato inhumano. Entonces, en la situación de desaparición forzosa, la falta de una verdad
demostrada por las autoridades provocaba esta situación. Este caso, por ejemplo, el caso Barnaba, se refería en la guerra entre Turquía y Chipre a la suerte de muchos soldados chipriotas que habían sido tomados prisioneros por el ejército turco y luego no se había sabido nada de ellos. El tribunal concluyó que había que presumir que estas personas estaban muertas y, a falta de prueba en contra por parte de las autoridades turcas, que habían muerto por acción del ejército turco y, por lo tanto, vino a condenar a Turquía porque no había informado, no había dado ningún tipo de investigación a los familiares sobre la suerte de estas personas. Claro, esto plantea, entre otras cosas, varios problemas procesales que ustedes comprenderán. Uno de ellos es el plazo. Es decir, ¿cuándo puede un familiar presentarse a un tribunal diciendo, pues un familiar mío o un amigo importante, etcétera, pues ha desaparecido? Porque, obviamente, una situación de desaparición forzosa es lo que se llama una situación continuada. La vulneración, por decirlo así, se repite cada día que se mantiene la desaparición. Y entonces, digamos que no hay plazos para interponer un recurso ante el tribunal, sino que, pues, mientras dure la desaparición, puede hacerse. El Tribunal Europeo, sin embargo, y a eso hay diferencia del interamericano, vino a decir que sí, que efectivamente así era, pero es que esto no suponía que la posibilidad de interponer un recurso por desaparición forzosa fuera eterno, sino que en cierto momento los familiares, los afectados, podían darse cuenta que las autoridades no iban a hacer nada y a partir de ese momento es cuando empezaban a correr los plazos para presentar el recurso ante el Tribunal Europeo. De forma que en ese aspecto no se dejaba un plazo indeterminado o indefinido a los recurrentes. Hay que decir que esta no es la línea que ha seguido el Tribunal Interamericano y la Corte Interamericana mantiene que mientras exista la situación continua de desaparición, pues cabe la posibilidad de interposición del recurso. Otro tema que se planteaba también a este respecto de cierta importancia, pues ha sido la cuestión de qué pasa con aquellas situaciones de tortura, de muertes, de desapariciones que se hubieran producido antes de la entrada en vigor del convenio o de la convención. Es decir, qué pasa cuando las vulneraciones se hubieran producido antes de que el país en cuestión hubiera firmado el convenio. A este respecto, el tribunal ha venido a mantener que efectivamente no es competente en las infracciones a los derechos del convenio que se hubieran producido antes de su entrada en vigor, pero con una precisión. Dice, bueno, si se han llevado a cabo, una vez que se ha firmado el convenio, se han llevado a cabo actividades procesales ante los tribunales con respecto a la desaparición, entonces ya sí que nos encontramos en la época de vigencia del convenio. Y como consecuencia, sí que tenemos que considerar que si esas actividades procesales no son suficientes, entonces se está vulnerando efectivamente el derecho de los afectados. Es decir, que existe una digamos, prolongación de la vulneración inicial, aun cuando no se hubiera producido cuando el convenio estaba pendiente. Esto por lo que se refiere, ya digo, a la vulneración, podemos decir, de tipo individual del derecho a la vida o el hecho de que existan desapariciones. Y aquí el protagonismo y los derechos le corresponden a las víctimas, el derecho a conocer, a que se investigue, a que en su caso se diluciden responsabilidades y se sancione a los infractores. Pero al mismo tiempo hay, como ya dije, una dimensión colectiva, porque las torturas, los malos tratos, la muerte, las desapariciones afectan a las víctimas, afectan a sus familiares, pero de alguna forma inciden sobre toda la vida social y tienen un efecto sobre la convivencia política, un efecto sobre la convivencia social y sobre la aceptación del orden social. Es decir, que hay, digamos, unos intereses colectivos al conocimiento de la verdad en estos supuestos, sobre todo en caso de transición, que van más allá de los intereses, digamos, de tipo individual. El Tribunal Europeo también y el Tribunal Interamericano también, desde luego, han tenido en cuenta esta dimensión, y eso en varios supuestos. El primer caso en que el Tribunal Europeo tuvo en cuenta los intereses colectivos fue un caso contra Rumania del año 2011, que se refería
a cuando se produjo la transición del régimen dictatorial de Ceausescu al régimen constitucional, hubo una serie de manifestaciones en las que la policía disparó y hubo pues muchos muertos y demás. Y entonces el caso llegó hasta el Tribunal Europeo, que vino a decir, vino a recalcar, y digo textualmente, la importancia de la investigación para la sociedad rumana, consistente en el derecho de las numerosas víctimas a saber qué había ocurrido, incluyendo el derecho a una investigación judicial efectiva y el posible derecho a una compensación. O sea, aquí el tribunal habla de un interés colectivo, pero unido al interés de las víctimas. Y una cuestión similar se planteó en un caso muy interesante, Yanoviek contra Rusia, que se refería a las víctimas de los llamados sucesos de Katyn, cuando la Unión Soviética ocupó Polonia en 1939, en 1940, pues como ustedes saben, el ejército ruso pues fusiló a varios miles de oficiales del ejército polaco. Entonces, aquello dio lugar a un recurso eventualmente ante el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo vino a decir que, aun cuando consideró que no era competente debido al tiempo pasado, pues consideró que efectivamente existía una obligación por parte de todos los gobiernos de llevar a cabo una exposición pública de qué es lo que había ocurrido, porque eran casos muy graves que efectivamente pues afectaban a todos los derechos humanos. Hay que decir, sin embargo, que el Tribunal Europeo señaló que efectivamente la cuestión era de violación de derechos, que se había producido no solo antes de la entrada de Rusia en el convenio, lo cual se produjo en 1990, sino que los hechos habían sido incluso anteriores a la misma aprobación del convenio en 1950. De forma que, aun cuando era posible una cierta prolongación, como ya dije antes, de la responsabilidad, esta prolongación no llegaba a las cosas que ocurrieron antes del convenio. Quiero decir que estos temas se plantean a veces. ¿Qué ocurre con las violaciones de derechos producidas hace 30, 40, 50 años? En algún caso, por ejemplo, esto ha afectado a España, si ustedes siguen la prensa, con respecto a las víctimas de la guerra civil y sobre si es posible llevar a cabo investigaciones en este momento. La jurisprudencia del tribunal vendría a decir que los hechos anteriores a la entrada en vigor del convenio pues no pueden considerarse como objeto de su actuación. En cualquier caso, ha sido más recientemente donde el Tribunal Europeo pues, ha hecho referencia a este derecho a la verdad como elemento colectivo, como derecho colectivo dentro de vulneraciones individuales, por lo menos en dos casos. Uno muy interesante del año 2014, el caso El Masri contra Macedonia. Este señor El Masri era un ciudadano alemán que está en Macedonia, fue raptado, secuestrado por las autoridades macedonias, fue entregado entonces a la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, que hizo lo que se llama, en fin, entregas extraordinarias, o en la jerga internacional Extraordinary Renditions. Fue entregado a la Agencia Central de Inteligencia, fue trasladado a Afganistán y se le tuvo allí bastante tiempo, donde fue sometido pues, a diversos malos tratos, torturas, etcétera. El individuo, entonces, que luego fue liberado porque no tiene nada que ver con lo que se le acusaba, planteó un recurso ante el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo efectivamente vino a encontrar, desde el aspecto individual, vino a encontrar que había existido una vulneración sustantiva y formal del artículo 2, pues se ha puesto su vida en peligro, del artículo 3, porque se le había infligido malos tratos, del artículo 5, porque se le había privado de su libertad, del artículo 8, porque se había afectado también a su vida privada. Es decir, encontró una serie de vulneraciones sustantivas, pero también encontró violaciones formales, en el sentido de que no se había llevado a cabo una investigación. En ningún momento se había intentado, tanto las autoridades macedonias como las norteamericanas, en fin, se había negado cualquier tipo de esclarecimiento, pero vino a señalar también el aspecto colectivo, de interés colectivo de estas entregas extraordinarias. Y entonces él decía que, por ejemplo, el tribunal dice, también leo explícitamente, la respuesta adecuada de las autoridades, es decir,
proporcionar información, es esencial para preservar la confianza del público en el respeto del principio de legalidad y evitar cualquier apariencia de complicidad o tolerancia en relación con los actos ilícitos. Por las mismas razones, dice el Tribunal, el público debe tener un derecho suficiente de seguimiento de la investigación o de sus conclusiones, de forma que se garantice, tanto en teoría como en la práctica, la búsqueda de responsabilidades. El Tribunal se refería en esto, de todas formas, a los derechos individuales del recurrente, del señor el Masri, aun cuando decía que tenía una dimensión colectiva, pero en principio el afectado era la víctima individual. Debo decir que esta sentencia tuvo varios votos particulares en direcciones distintas. Yo firmé uno en el que señalaba, varios colegas míos dijeron que se ponía poco el acento en el derecho a la verdad, que había que darle más énfasis. En mi voto yo dije que se corría el grave peligro de dar más derechos a aquellos casos que tuvieran mucha publicidad que aquellos que tuvieran menos. Es decir, que el derecho a la verdad no puede solo calibrarse por la publicidad que se da, sino por otros factores. Pero eran votos concurrentes en los que se estaba de acuerdo sobre el fondo, pero con algunos matices. Y en esta línea, la cuestión se ha vuelto a plantear ya más recientemente en otros dos casos que también tienen que ver con estas extraordinary renditions, con estas entregas extraordinarias que los países efectúan a la Agencia Central de Inteligencia para personas que luego son maltratadas, etcétera. Hay dos casos, uno es el caso Hussein contra Polonia y otro también al-Nashiri contra Polonia, y Hussein contra Lituania y al-Nashiri contra Rumanía. Son dos personas que fueron desplazadas en diversos países, ya digo, en centros de detención norteamericanos. Y en estos sitios la relación de hechos pues hacía constar que habían sido torturados mediante diversos procedimientos, lo que se habla, en fin, para suavizarlo, técnicas coercitivas, como son lo que se llaman por una parte el waterboarding, o el ahogamiento mediante líquidos, o el walling, el golpear a una persona contra la pared, etcétera. Entonces, el tribunal vino a establecer que se había efectuado, de hecho, una violación de los derechos sustantivos de estas personas, pero al mismo tiempo es interesante que una de las partes en el procedimiento ante el Tribunal Europeo fue el informador, el rapporteur especial de Naciones Unidas, que ante el tribunal estableció que había que ampliar el derecho a la verdad, que no había que limitarlo únicamente al derecho de conocimiento de las víctimas, sino que había que hacer afirmaciones con respecto al conocimiento por toda la sociedad de todo este aspecto. El tribunal, ya digo, insistió en la línea que había seguido en el Masri, en la importancia social del conocimiento general para mantener la legitimidad de las instituciones, aun cuando el tribunal no hizo ningún pronunciamiento con respecto a la posible existencia, o mejor dicho, no admitió la existencia de otras personas o de otros sujetos que pudieran estar legitimados para intervenir. Incluso vino a decir en esta sentencia y en otras que en principio los Estados no estaban obligados, aparte de la investigación judicial, no están obligados a establecer órganos distintos como comisiones de la verdad. Si se establecían, estaba bien, pero en principio no había una obligación en ese sentido. Hay que decir que esta línea es similar a la que ha seguido en gran parte de la Corte Interamericana, que admite, aunque con la matización que luego haré, que de luego considera que pueden ser muy positivas las comisiones de la verdad, pero que hay que diferenciar su investigación de la que llevan a cabo los órganos judiciales en favor de las víctimas. De cualquier forma, la Corte Interamericana, en algunos casos, ha puesto el acento en que hay un aspecto de la publicidad muy importante, tanto para los recurrentes, para las víctimas, como para el público en general, que es la publicación de las sentencias. Es decir, aun cuando las sentencias se refieran únicamente a las víctimas y procuren remediar en algo o compensar en algo su situación, también es importante que la sentencia se haga pública para que sea conocida por toda la sociedad. Pero, digamos, esto es hasta el momento la línea en este aspecto con respecto a las víctimas que han seguido ambas Cortes. Uno puede preguntarse por qué tanto el Tribunal de Estrasburgo como el Tribunal, la Corte Interamericana, pues han sido, digamos, relativamente tímidos
en admitir la existencia del derecho a la verdad con otras personas legitimadas y mediante otros procedimientos. Yo creo que hay varias razones. Porque si admitimos un derecho a la verdad colectivo, la primera pregunta es ¿quién son los titulares? Vamos a admitir una especie de actio popularis, de legitimación universal de cualquier persona para ir ante los tribunales quejándose de violaciones de derechos humanos. Otro problema también es que si se admite o si se hace obligatoria la existencia de organismos como las comisiones de la verdad, paralelas a los organismos judiciales, pues nos encontramos con problemas graves. Es decir, ¿qué validez tienen los descubrimientos hechos en una comisión de la verdad, por ejemplo, son aplicables inmediatamente a procedimientos judiciales? Pueden funcionar como prueba cuando se han llevado a cabo posiblemente con menores garantías. Es posible que existan paralelamente procesos judiciales que lleven a cabo las víctimas y comisiones de la verdad que sean de tipo digamos, más abierto. Si existen, ¿qué tipo de relación jurídica debe haber entre ellas? Es decir, estas son cuestiones que tiene que resolver el derecho de cada país. Son problemas que se han planteado, puesto que las comisiones de la verdad pues, se han creado en muchos países, pero son cuestiones sobre las que ni el Tribunal de Estrasburgo ni, de hecho, el Tribunal de Luxemburgo, de San José, han querido entrar directamente. Sin embargo, y aun cuando desde la perspectiva del artículo 2 o del artículo 3 o de los derechos de las víctimas, los tribunales, tanto europeos como americanos, pues no han considerado oportuno crear una acción popular o crear un acceso de cualquier persona a los procedimientos. Sin embargo, hay varias vías por las cuales se está creando un derecho a la verdad que se centra sobre todo no en los derechos sustantivos a la vida o a la integridad física, sino el derecho a la libertad de expresión que se encuentra en el artículo 10 del Convenio Europeo y en el artículo 13 de la Convención Interamericana. Es decir, la cuestión es que una cosa es que se obligue al Estado a hacer una investigación sobre algo y otra cosa es que si las autoridades públicas, el Estado, tiene datos en sus archivos, tiene conocimiento de una serie de eventos, si existe el derecho a acceder a esos datos para que se sepan, para que exista una información de tipo general. Es decir, lo que se trataría entonces sería no tanto un derecho a la investigación como el derecho a la información. Y el derecho a la verdad entonces tendría otra dimensión que no se referiría exclusivamente al aspecto penal, sino a un aspecto, digamos, de información pública. Entonces, esta cuestión entonces se ha planteado en ocasiones hasta qué punto existe un derecho y de quién de pedir al Estado que haga público todo aquello que tenga en sus archivos, todo aquello que tenga en sus registros de documentos. Y el Tribunal Europeo ha ido siguiendo una línea de evolución. En los primeros casos, por ejemplo, en Leander contra Suecia o en Guerra contra Italia, pues consideraba que no existía el derecho de cualquier persona a acceder a cualquier archivo que le afectase. O, si existía ese derecho, tenía que ser únicamente en el supuesto de que la legislación interna lo estableciera. Si la legislación interna establecía el derecho a acceder a archivos, pues entonces el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión, que supone libertad de información, también se veía afectado. Y, sobre todo, fue una sentencia muy reciente, el caso Magyar-Helsinki contra Hungría, del año pasado, donde el Tribunal de Estrasburgo estableció una serie de principios rompiendo con la línea anterior. Primero vino a decir que efectivamente existen, en muchos supuestos, asuntos de interés público, asuntos que afectan a todos y que están contenidos en archivos estatales. Segundo, que el derecho a la libertad de expresión
supone como condición previa la libertad de información. Para que alguien pueda expresar opiniones, tiene primero que tener conocimiento. Y entonces la libertad de expresión supone una libertad de información que supone el derecho de acceder a determinados archivos. Con lo cual, el derecho del artículo 10 del convenio supone este derecho a acceder a archivos públicos. Y, desde luego, una cuestión como torturas, malos tratos, muertes, desapariciones, etcétera, son cuestiones de interés público. Y si hay datos sobre esto en los archivos públicos, entonces existe un derecho a la verdad, a acceder a esos archivos. No a obligar a que el Estado investigue, pero sí, por lo menos, en lo que sí existe, pues el acceder. Hablo de un derecho general. Como ya dije antes, las víctimas sí tienen derecho a que se investigue. Pero hay otros que tienen derecho al acceso. ¿Quiénes? Y aquí el tribunal vino a especificar una serie de criterios. En primer lugar, obviamente, el acceso a los archivos públicos para averiguar cuestiones de este tipo tiene que ser con una finalidad, no con una finalidad financiera o de mera curiosidad, sino a efectos de originar un debate público, a efectos de originar que haya un foro donde la sociedad pues sepa lo que ha ocurrido. Entonces, el primer criterio para conceder este derecho general sería el que fuese asunto de interés público para ser discutidos públicamente. Segundo criterio, ¿quién puede pedir este acceso a los archivos, a los documentos existentes en los gobiernos? Y entonces el tribunal reconoce que, en primer lugar, en fin, el órgano normal de difusión y comunicación es la prensa. Es decir, la prensa, en base al derecho a la libertad de expresión, tiene también el derecho de acceso a los archivos públicos y a todos los datos concernientes a violaciones de derechos, torturas, etcétera, etcétera. De forma que la prensa aparece como un elemento fundamental. Pero el tribunal va más allá y viene a decir, bueno, pero aparte de la prensa existen organizaciones, como en el caso Magyar Helsinki, que les digo, que era una ONG que estaba interesada en averiguar por qué se habían nombrado sistemáticamente una serie de defensores de oficio en casos penales que nadie sabía quiénes eran. Esta ONG, efectivamente, tenía un interés, puesto que su finalidad era defender la transparencia del procedimiento y, por otra parte, pues era una cuestión de interés público. Entonces, el tribunal viene a decir, no solamente la prensa es titular de un derecho a la verdad, acceso a archivos, sino también estas organizaciones no gubernamentales. Pero aún sigue más. Es posible, por ejemplo, que investigadores académicos, pues para sus investigaciones, necesiten también este acceso. E incluso, pues llega a la conclusión de que, teniendo en cuenta la importancia de las redes sociales, Twitter, etcétera, pues personas que son bloggers, que se dedican a este tipo, o llevan a cabo este tipo de difusión, pues también pueden tener legitimación para exigir al Estado el acceso a estos archivos públicos. Habría, por lo tanto, un derecho colectivo. Claro, hay que tener en cuenta, en primer lugar, que es un derecho, digamos, limitado a las personas legitimadas, con un interés para ello. Segundo, que es un tipo de derecho que no puede forzar al Estado a investigar, eso lo pueden hacer las víctimas, pero sí puede obligar al Estado a que difunda y haga presente la información que siga. Claro, eso tiene notables consecuencias, sobre todo con respecto, piensen ustedes, a lo que se refiere a los archivos públicos. Y, de hecho, hay algunas resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la existencia y mantenimiento de archivos. Esto supone la existencia de archivos y el acceso a ellos tiene una importancia muy considerable, que es, desde luego, la no destrucción de esos archivos, es decir, la no destrucción de pruebas. Es decir, la tendencia, cuando se pasa de un régimen autoritario a un régimen democrático, en muchos casos es intentar destruir todas las pruebas posibles, no solo por el régimen autoritario anterior, sino incluso, por qué no decirlo, por el propio régimen democrático nuevo, que en muchos casos pues no quiere tener encima problemas de opinión pública. Entonces, la destrucción de archivos es algo que viene, digamos, prohibido, que es contrario al derecho a la verdad y de que se conozcan determinadas actuaciones. Y claro, esto supone también no solo el derecho de no destrucción, sino derecho al acceso. A mí me llamó la atención, no sé si la habrán visto ustedes, una película alemana muy interesante que se llama La vida de los otros, que era de un intelectual de Alemania Oriental, que cuando se produce el cambio al régimen se integra con Alemania Occidental, entonces quiere saber qué investigaciones policiales se han hecho sobre él,
Y entonces en la película se ve el sistema alemán donde las personas afectadas tienen acceso, van a una oficina y ahí les entregan para que los examinen todos los dossiers de los archivos policiales, las investigaciones, todos los interrogatorios, los trámites que se han llevado a cabo la policía para su investigación. Yo pienso eso comparándolo, por ejemplo, con situaciones en otros países. En el caso español sería impensable, puesto que existen normas que se refieren al mantenimiento del secreto de los documentos, etcétera. Pero, obviamente, la apertura de la información pública al público, tanto los afectados como la prensa en general, pues aparece una consecuencia lógica de este derecho a la verdad, derivado del derecho a la información y distinto del derecho que puedan tener las víctimas a que se lleve a cabo una investigación de este tipo. Bueno, hay que decir que esta posición de Magyar Helsinki es del año pasado, del Tribunal Europeo. Es una posición, ustedes, que inicial, pero que tiene bastantes precedentes, en fin, como otros muchos casos, en la jurisprudencia interamericana. En el caso Gómez Lund y otros contra el Brasil, por ejemplo, del 2010, la Corte pues puso el derecho el acento en el derecho a la información del artículo 13 de la Convención para fundamentar la obligación de las autoridades de suministrar información. Pero incluso en un paso posterior, y que es interesante porque ya viene a resaltar la importancia de las comisiones de la verdad, en el caso Guidel Álvarez y otros contra Guatemala, vino a condenar a Guatemala porque no había suministrado la información que le había pedido la Comisión de la Verdad. Es decir, aunque no sea obligatorio el establecimiento de estas comisiones, sin embargo, cuando se establezcan y pretende llevar a cabo una difusión de conocimientos de asuntos de tipo general, existe una obligación del Estado de atenerse a este derecho a la verdad en el sentido de proporcionar esta información. Estas dos vías, es decir, la utilización del artículo 10 del convenio de hecho de libertad de expresión, en el caso europeo, artículo 13 de la Convención, en el caso latinoamericano, han dado lugar o están dando lugar a una convergencia de jurisprudencia, haciendo que el derecho a la verdad tenga una proyección que vaya más allá de los meros aspectos procesales. En este aspecto, digo, como en otros, la jurisprudencia interamericana pues, se ha mostrado más avanzada o más innovativa que la jurisprudencia europea. En cualquier caso, aunque es difícil predecir cómo se van a evolucionar esta jurisprudencia, lo que sí parece claro es que la línea de ambas Cortes es la de impedir por todos los medios la impunidad de situaciones de vulneraciones de ese tipo y hacer que tengan un remedio bien individual, bien si no de tipo colectivo, pues que beneficie la convivencia política en el futuro. Con esto termino y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor López Guerra. Sin duda, un tema que tiene gran interés y posiblemente pueda generar pues algún debate o alguna consulta o alguna pregunta. En este caso, de cara también a la grabación, procedemos como habitualmente. Si alguna persona desea intervenir, sube al atril y si quieres ya contestas desde la mesa después, o bien individualmente o... por favor, para el ponente, nombre y nacionalidad. Profesor, felicidades por su disertación. Guillermo García, de México. Coincido con usted en que la creación de las comisiones a la verdad depende de cada país. Coincido también con que depende de cada país, pero también que va más enfocado al acceso a la información que a las investigaciones penales. Las preguntas sería muy concreta. ¿Quién es realmente quien tendría que crear las comisiones de la verdad? Tal vez hablando de un ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. ¿Quién realmente tendría que integrar esas comisiones a la verdad? Y finalmente, ¿cuáles serían los alcances de las comisiones a la verdad? Y brevemente expongo por qué mi pregunta. En México, en el mes de junio del presente año, se acaba de resolver un amparo por parte de un tribunal colegiado donde crea una comisión de la verdad. La justificación para esta creación de la comisión de la verdad es el protocolo de Minnesota, que a mi consideración no es vinculante para México, y también así algunas consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
No obstante, me parece que no cumple con los requisitos formales y materiales para poder crearse. Ahora, en esta resolución se pide que, aunado al Ministerio Público Federal, se una la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las familias de las víctimas del delito de desaparición forzada de personas para poder realizar investigaciones penales. Entonces, al respecto me gustaría saber su consideración. Gracias. Bueno, en cuanto a lo primero, vamos a ver lo de quién. Como, evidentemente, cada país puede crear o no comisiones de investigación y con líneas diversas. Hombre, si se quiere seguir la línea jurisprudencial basada en la libertad de información, lo que está claro es que las comisiones de la verdad, para que efectivamente pues sean algo que coopere con el conocimiento de los casos, tienen que ser, no digo quién, pero tienen que tener un elemento fundamental, tienen que ser independientes. Es decir, no puede ser comisiones de la verdad que dependan estrictamente del Poder Ejecutivo o de otra autoridad. Debo decir que, por ejemplo, las entidades internacionales, incluso la Corte Interamericana y la Europea, si bien consideran que pueden ser útiles, y que de hecho son útiles, no hacen obligatorio que existan. Pero, en el caso español, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sí que tiene una resolución en que dice que España debería establecer una comisión de la verdad referente a las vulneraciones de derechos ocurridas en y después de la guerra civil y de la situación de las víctimas. Es decir, curiosamente, es el único caso que yo conozco porque afecta a España. Y también el acento se pone no en quién tiene que nombrarla, eso hay muchos sistemas, pero sí un criterio que es la independencia. Es decir, los miembros, sean los que sean, tienen que ser independientes. En cuanto al alcance y efectos, este es el tema. Es decir, la cuestión de las comisiones de la verdad se ha planteado en muchos países en regímenes transicionales. Y entonces se trata en muchos casos de verificar. Sudáfrica, por ejemplo, se estableció en Sierra Leona. Entonces los efectos son diversos. En algunos casos, los reconocimientos ante la Comisión de la Verdad, por ejemplo en Sudáfrica, pues pueden suponer una notable reducción de los posibles, o incluso eliminación de las posibles sanciones penales. Es decir, que ambos aspectos se complementan uno con otro. En otros supuestos funcionan en forma completamente diversa, pero entonces se plantea el tema de la utilización en los procedimientos penales de las declaraciones efectuadas en el procedimiento ante las comisiones de la verdad. Y en cuanto a los efectos, en último término, yo creo que está, en fin, si la Comisión de la Verdad tiene un sentido, es sobre todo destinado, digamos, a la pacificación civil, a que el conocimiento de los hechos, pues digamos, dé una cierta legitimación al sistema. Ahora, la garantía efectiva, creo yo, de compensación y exigencia de responsabilidades, pues debía establecerse mediante el procedimiento penal. El problema que esto tiene, y con eso termino, es que en los procesos transicionales se intenta en muchos casos conseguir la paz y evitar que se mantengan los enfrentamientos. Entonces, en algunos casos, lo que se hace es intentar, podemos decir, establecer una especie de borrón y cuenta nueva desde la perspectiva penal, pero haciendo públicos los hechos desde la perspectiva de la información. El llegar a un equilibrio entre estos aspectos es complicado. Y entonces hay sistemas muy distintos. El caso mexicano, yo puedo decir que no lo conozco, y aparte que en México se trata, como en Colombia, no se trata del paso de un régimen autoritario, sino de una situación, digamos, de violencia muy extendida. Es decir, que la respuesta sería que yo creo que hay que estar a lo que diga cada país, pero poniendo siempre el acento en la importancia para las víctimas del procedimiento judicial, que es el que efectivamente puede conceder una compensación de tipo individual. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Todavía disponemos de algunos minutos. Solamente le tengo que pedir que
Si hay varias personas, pueden ponerse de pie ya para que sepamos los que van a ser, o por si quiere el ponente agrupar varias preguntas o uno, o sí, si quieres, tenemos unos minutos, o sea que... Muy buenas tardes con todos, doctor. Saludos a la mesa. Edwin Morocco, de Perú. Es un gusto sincero y enorme estar aquí, don maestro. A partir de su último comentario, doctor, la Comisión de la Verdad tiene que ser una búsqueda de la paz, y en Perú ha pasado algo trascendente en el último año. El indulto humanitario a Alberto Fujimori, quien ha superado un proceso penal donde, si bien no se le ha sentenciado por un delito de lesa humanidad, sí los hechos fueron calificados como lesa humanidad en el caso Cantuta y Barrios Altos versus Perú. El expresidente renunció, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que este era el año de la reconciliación, de la paz, justamente para poder romper esas barreras históricas. Sin embargo, quienes obviamente son los deudos, y para quienes todavía no hemos olvidado, porque el mensaje de la Comisión de la Verdad que se instauró en Perú fue ese: para que no se repita, fue el eslogan. Mi pregunta es, ¿un indulto humanitario en esas circunstancias fomenta la paz, los fines propiamente del derecho a la verdad, y es justamente las finalidades ulteriores de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Esa sería mi consulta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, hay como 3 personas ahí preparadas. Para que intervengan ellos. Y lo que tú prefieras. Bueno. ¿Quieres tomar nota y que pregunten? Sí, que me lo Bien. Entonces van preguntando, el profesor toma nota y contesta conjuntamente al final. Recuerden siempre nombre y nacionalidad. Buenas tardes, se escucha. María Batista, República Dominicana. Estimado profesor, felicitarlo por la presentación, magistrado. El tema que traigo a colación es en relación al diálogo entre tribunales, que se oía muy bonito durante la especialidad. Y realmente el año pasado, estando yo en Washington, en la American University, con Eduardo Ferrer MacGregor, que ahora mismo es el presidente de la Corte Interamericana, siempre se hacía alusión a lo que hacía el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en su sentencia de la Corte Interamericana. Ellos citan el Tribunal Europeo, o sea que ellos sí le dan importancia a lo que ustedes dicen. Mi pregunta es, ¿se da lo mismo en el Tribunal Europeo? ¿Ustedes citan dentro de sus sentencias porque ya usted en la ponencia que tuvo hoy ha dicho muy claro cómo ha fallado en algunos casos la Corte Interamericana, pero a mí me gustaría saber si dentro de la sentencia del Tribunal Europeo ustedes también lo traen a colación, esas decisiones importantes que ha tenido la Corte. Y otra pregunta también que me surge, de una segunda cuestión, es ¿cuál ha sido la base para que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenga tanta suerte, no sé si decirle suerte, o la atención de los estados? Ustedes se le cumplen las sentencias. Lo que se ha aprendido durante el curso y lo que yo he aprendido durante otros cursos que he hecho en el tema es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no tiene el problema que tiene, por ejemplo, la Corte Interamericana, que no todas las sentencias en la parte de nosotros se cumplen, mientras que en Europa se dice que el Tribunal Europeo sí tiene ese acabado cumplimiento de su sentencia por parte de los estados. Muchas gracias. Buenas tardes, Ivonne Roa de Colombia. Quería tocar un tema muy interesante que se debatió precisamente en Colombia por el tema de la justicia transicional, y es que se dice que algunas veces para garantizar el derecho a la verdad tenemos que disminuir la justicia. Entonces, frente a las comisiones de la verdad hay un debate a si estas deben de ser extrajudiciales o judiciales. Es decir, que si una persona va a contar la verdad en una comisión de la verdad, esto no se utilice para condenarlo o para abrir una investigación. Entonces, ¿qué opinión tendría sobre esto? Porque a pesar de que la Corte Interamericana ha hablado de la importancia que sea extrajudicial, ella misma ha tomado lo que ha dicho la comisión para declarar responsabilidad internacional de los estados. Juan Lerma de México, gracias por la conferencia. Mi pregunta es
sobre la delimitación del derecho de acceso a la verdad. Este derecho tendría el alcance de que el que se sienta agraviado, digamos, alguna persona a la que se le acusó de algún delito o que se le acusó de alguna causal de divorcio, ya sea violencia intrafamiliar, pueda, ante una sentencia en donde se le absolvió por una cuestión formal o procesal, decir que el tribunal tiene que entrar al fondo del asunto a pronunciarse a efecto de que se le declare inocente o se le diga, por ejemplo, en caso de violencia intrafamiliar, que no se demostraron estos hechos, o se tendría que quedar con una sentencia en donde se le está diciendo que la cuestión procesal impide a entrar al fondo. Me refiero a los jueces ordinarios. ¿Podrían entrar? ¿Perdón? ¿Se refiere a los jueces ordinarios? ¿Podrían entrar? Los jueces ordinarios sí podrían entrar en la cuestión. Bueno, vamos a ver, son muchas preguntas. Por lo que se refiere a la cuestión de hasta qué punto los indultos pues son admisibles en supuestos de vulneraciones de derechos humanos, etcétera. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay que distinguir, porque claro, cada cuestión es diferente. De luego, la Corte Interamericana pues se ha pronunciado, estoy pensando, pues en Barrios Altos, es decir, los supuestos de autoamnistía que se conceden los regímenes autoritarios, o incluso los que se conceden posteriormente, pues la ley de punto final argentina, etcétera, ¿hasta qué punto son admisibles por la Corte Interamericana? No los admite de forma general. ¿Qué ocurre cuando es un indulto humanitario? ¿Qué significa humanitario? Si humanitario quiere decir, pues teniendo en cuenta las características personales, la salud física, la edad de quien sea, pues sería admisible, pero habría que ver caso por caso. Lo que no es posible, obviamente, es crear, ya digo, una especie de situación de olvido general afectando tanto a las víctimas como a la sociedad. Yo no me atrevo a ir más allá sin conocer exactamente las circunstancias del caso, pero yo creo que si admitimos el carácter imprescriptible de los derechos contra la humanidad, pues yo creo que la interpretación de un posible indulto humanitario tenía que ser muy restrictiva y con los criterios específicos del caso. Que es una persona en situación de enfermedad terminal, pues puede tener sentido, o una situación de avanzada edad, incluso pues digamos, por motivos de oportunidad cuando ha cumplido una pena hasta cierto momento. Creo que la respuesta sería que los criterios tienen que ser restrictivos. No me atrevería a decir que no cabe ningún tipo de consideración humanitaria. En cuanto a la segunda, vamos a ver. En primer lugar, la cuestión del diálogo entre los tribunales europeo e interamericano. Yo debo decir, en los primeros momentos porque claro, se creó la Corte de San José, se creó mucho más tarde que la europea. En los primeros momentos era el Tribunal Interamericano el que citaba mucho a la Corte, al Tribunal Europeo. Incluso el Tribunal Europeo lo citaba también, pero hay una situación interesante. En el caso interamericano, las citas al Tribunal venían tanto en el texto de la sentencia como sobre todo al Tribunal Europeo, como sobre todo en los votos particulares. Es decir, que eran los jueces los que utilizaban mucho y se referían al Tribunal Europeo. En las sentencias europeas, sin embargo, era curioso que las citas, las referencias a la Corte Interamericana las hacían las partes. Es decir, cuando uno se lee las alegaciones de las partes en el derecho, en la sentencia europea, ve que las partes citan mucho a la Corte Interamericana y el Tribunal menos. Lo que ocurre es que es difícil saber qué pasa, porque si ustedes leen las sentencias de la Corte Interamericana, no recogen, como en el caso europeo, no recogen las alegaciones de las partes en extenso, con lo cual pues no sabemos qué es lo que están diciendo las partes en muchos supuestos. Pero la verdad es que en los últimos años la cita de la jurisprudencia interamericana por parte del Tribunal Europeo pues es considerable. Ya me refería al caso Bárnava, que cita mucho Velázquez Rodríguez. Luego, por ejemplo, cuestiones como la retroactividad de las normas penales más favorables, que el Tribunal en principio consideraba que no había una obligación de irretroactividad de las normas desfavorables, pero no una obligación de retroactividad
de las formas favorables. Bueno, pues en un caso contra Italia, el tribunal cambió la línea y se apoyó en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Es decir, que sí que existe cada vez más un diálogo muy considerable y se tiene bastante en cuenta. La pregunta es interesante: ¿por qué motivo el Convenio Europeo, la Corte Europea, no tiene los mismos problemas de ejecución que la Corte Interamericana? Yo creo que se debe a que en el sistema europeo existe un órgano que no existe en el sistema interamericano. Es decir, el sistema interamericano tiene un órgano que no existe en el caso europeo, que es la Comisión Americana de Derechos Humanos. En Europa ya no hay una Comisión Europea, la había, pero se suprimió. Pero el sistema europeo tiene un órgano que es el llamado el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Entonces, el convenio establece que la supervisión y control de la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo lo tendrá el Comité de Ministros, que es un órgano formado o por los ministros o por los representantes. Este órgano se reúne de forma continua y examina a los Estados sobre cómo están aplicando las sentencias del Tribunal Europeo. Esto hace, claro, que si un Estado no da explicaciones, el caso se pone en la sesión siguiente y entonces existe esta supervisión, lo cual obliga a los Estados a estar sometidos a este control. En el caso interamericano esto no existe y este control le corresponde pues, a la misma Corte, que tiene que hacer sentencias sobre el fondo o sentencias sobre el cumplimiento. Es decir, claro, la Corte Interamericana tiene muchos menos medios y tiempo para llevar a cabo esta vigilancia. En el sistema interamericano este órgano no existe, lo más que hay podría ser la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, donde se puede llevar el incumplimiento, pero en fin, es un procedimiento mucho más complejo e ineficiente. La existencia del Comité de Ministros es lo que creo yo que supone esta diferencia. Esto no quiere decir que el cumplimiento de la sentencia del Convenio Europeo sea automático. En muchos casos este cumplimiento exige medidas como normas legislativas, administrativas, puede llevar años. Es decir, pero está supervisado continuamente por el Comité de Ministros y si ve que un Estado pues, no está cumpliendo, lleva a cabo unas observaciones públicas. Y hace pocos meses, incluso en un caso contra Azerbaiyán, el Comité de Ministros, viendo que Azerbaiyán no cumplía con una sentencia de una pena de cárcel contra un opositor político, el Comité de Ministros decidió enviar el caso de nuevo a la Corte Europea para que dijera si estaba cumpliendo o no estaba cumpliendo y tomar las medidas adecuadas. Hombre, yo creo que la creación de un órgano de este tipo, un comité de ministros, sería muy útil, pero claro, eso supone un sistema, digamos, distinto de funcionamiento. De hecho, hay que pensar que el Tribunal Europeo dicta cientos de sentencias al año, mientras que el Tribunal Interamericano dicta menos sentencias. Por eso, en el sistema europeo es necesario la existencia de este órgano del Comité de Ministros. Yo creo que eso es lo que puede explicar. En cuanto a las preguntas con respecto a Colombia y a la otra República Colombia, en República Dominicana había otra persona. República Dominicana, Colombia y que fue otro. No, quiero decir, en último término mi respuesta es claro. Había otra de Perú, lo de Perú ya, ¿no? Yo creo que aquí la cuestión está en que es difícil contestar sin referencia al sistema concreto. Pongo ejemplos. Veamos el caso europeo. En el caso europeo, dos situaciones radicalmente distintas, España y Alemania. En España, cuando se pasa de un régimen de transición, de un régimen dictatorial a un sistema de democracia, lo que se hace es el sistema que dije antes de borrón y cuenta nueva. Amnistía, hubo dos leyes de amnistía. Una en que amnistía a los opositores al régimen y otra que ya englobaba a todos, tanto opositores como miembros del régimen. Fue simplemente intentar un olvido generalizado, lo cual está, como ustedes saben, está dando problemas ahora. La otra solución, la solución alemana. En la solución alemana se llevaron a cabo procedimientos penales en la República Federal frente a actuaciones contrarias a los derechos humanos en la República Democrática Alemana, sobre todo los llamados tiradores, los policías que estaban con fusiles en la verja, en la valla entre las dos Alemanias, y disparaban contra los que se querían ir. Entonces, en ese caso,
no hubo ni amnistía ni nada por el estilo. Hubo procedimientos penales en los cuales se tenía en cuenta a veces la atenuante o eximente de obediencia debida, pero fueron dos sistemas radicalmente distintos. En España el olvido total, en Alemania el sometimiento total a la jurisdicción penal. Entonces, ¿cuál es mejor o caben sistemas intermedios? En justicia transicional, en que se creen unas comisiones de la verdad donde la exposición pública de los hechos y la culpabilidad y el reconocimiento de la culpabilidad por los actores pueda suponer una eliminación o una reducción de la responsabilidad penal. Esto, la verdad es que yo no me atrevo a aconsejar. Es decir, esto hay en cada país, tiene sistemas distintos. Yo no sé si conviene, no veo muy claro, la pregunta se me hacía, si conviene que haya jueces en las comisiones de la verdad, porque son líneas distintas. En las comisiones de la verdad hace falta que haya expertos, personas capaces de llevar a cabo de un conocimiento y exposición pública. En los tribunales hace falta jueces que conozcan el derecho y lo apliquen. Entonces, el hecho de que haya jueces en ambas instancias, yo no acabo de verlo muy claro. Pero, en fin, yo no me atrevo a improvisar sobre esto. Quizás el año que viene, si Javier me invita, pues podemos hablar sobre esto. Pues muchas gracias al profesor López Guerra. Para terminar esta ponencia, voy a proceder a hacerle entrega de una placa que expresa el reconocimiento de los profesores del área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha por su colaboración y dedicación y apoyo a nuestros programas, no solo por esta conferencia de clausura, sino, como hemos dicho al inicio, desde hace muchos años. Así que muchas gracias. Con su caja también, ¿eh? Con su caja. Yo sospecho que esto hace porque me voy a jubilar pronto, pero eso, en fin, son las cosas. Bueno, gracias, profesor López Guerra.